En 1918, Estados Unidos tenía 2 fábricas de muerte y no sabía qué hacer con ellas. Y no es metáfora, eran instalaciones industriales reales construidas con dinero federal en medio de Alabama, diseñadas con un solo propósito: producir nitratos para fabricar explosivos durante la Primera Guerra Mundial. Costaron una fortuna, funcionaban perfectamente y de un día para otro ya no había guerra que justificara su existencia. Imagina ese momento, el armisticio firmado en noviembre de ese año, 1918, y de repente tienes 2 gigantes industriales a orillas del río Tennessee, en un lugar llamado Muscle Shoals, produciendo lo que ya nadie quiere comprar. El Congreso pasó años peleando qué hacer con ellas. Henry Ford ofreció comprarlas. Los socialistas querían que el Estado las operara para siempre. Los militares insistían en conservarlas por si acaso. Nadie se ponía de acuerdo. Mientras tanto, un puñado de químicos estaba haciéndose una pregunta que cambiaría la agricultura del siglo XX. Una pregunta aparentemente sencilla. Si este proceso sirve para destruir, ¿podría también servir para crear? Hola, qué gusto saludarte. Soy Olmo y esto es Podcast Agricultura, el podcast que te ofrece una mirada diferente al agro. Este podcast nació con el objetivo de clarificar y amplificar la comunicación agrícola y 7 años después sigo comprometido con ello. Este podcast es para profesionales agrícolas que saben que estar informados es una ventaja competitiva. El tema de hoy es MAP, el fertilizante que nació de una guerra. Por cierto, saludos a todos los que prefieren estar todo el día en campo y que cuando pisan poquito oficina se sienten como pez fuera del agua. Para entender lo que ocurrió después, hay que retroceder un poco más. Hay que ir a Alemania a principios del siglo XX, a un laboratorio donde un hombre llamado Fritz Haber llevaba años obsesionado con un problema que nadie más parecía querer resolver. El problema era este: el nitrógeno atmosférico es abundante en exceso, compone el 78% del aire que todos respiramos, pero las plantas no pueden tomarlo directamente del aire, necesitan que alguien lo convierta en una forma que sus raíces puedan absorber. Durante siglos, ese trabajo lo hacía la naturaleza por sí sola, a través de bacterias del suelo y de la descomposición orgánica, pero para 1900, la humanidad había crecido tanto que la naturaleza simplemente ya no daba abasto. En 1909, Haber logró lo que muchos consideraban imposible. Capturó nitrógeno atmosférico y lo convirtió en amoníaco en condiciones de laboratorio. Su colega, Carl Bosch, tomó ese descubrimiento y lo escaló a producción industrial. El proceso Haber-Bosch nació de esta manera y hoy se reconoce como uno de los inventos que más vidas humanas ha salvado en toda la historia, porque permitió fabricar fertilizantes nitrogenados en cantidades masivas. El problema, como suele ocurrir con los grandes descubrimientos, es que el mismo proceso sirve para 2 cosas muy distintas. El amoníaco que fertiliza los campos de cultivos también es precursor de los explosivos que destruyen ciudades. Alemania lo usó para sostener su industria de guerra durante años, y cuando Estados Unidos entró al conflicto, necesitaba su propia capacidad. Por eso construyó Muscle Shoals. Termina la guerra, las plantas siguen en pie, y ahora la pregunta política se convierte también en pregunta química. ¿Cómo transformas una fábrica de explosivos en algo que alimente a la gente? La respuesta no llegó de inmediato, llegó despacio. Llegó a través de décadas de investigación sobre cómo combinar el nitrógeno que esas plantas producían con el fósforo que los suelos del mundo necesitan con urgencia. Alguien, en algún laboratorio, mezcló amoníaco con ácido fosfórico y lo que obtuvo fue un cristal pequeño,
blanco, soluble, con una concentración de nutrientes que nadie había visto antes en un fertilizante sólido. Le pusieron nombre técnico, fosfato monoamónico. El mundo agrícola hoy lo conoce como MAP. El MAP, con fórmula química NH4, H2PO4, es lo que se llama un fertilizante binario, porque aporta 2 macronutrientes al mismo tiempo, nitrógeno y fósforo, en un solo gránulo. Eso suena simple hasta que entiendes lo que significa en términos prácticos. El nitrógeno que contiene está en forma amoniacal, no nítrica. Es una diferencia importante. El nitrógeno nítrico se mueve fácilmente con el agua del suelo y puede perderse por lixiviación. El nitrógeno amoniacal se queda más tiempo adherido a las partículas del suelo, lo que lo hace más eficiente en condiciones de lluvia o riego abundante. Para un agricultor en temporal, esto puede significar la diferencia entre un ciclo rentable y uno donde pagaste por nutrientes que se fueron con la primera lluvia fuerte. El fósforo, por su parte, viene en una forma altamente soluble. En los primeros días después de la aplicación, esa solubilidad permite que la planta lo absorba rápido, justo cuando más lo necesita, en las etapas tempranas de crecimiento, cuando el sistema radicular está formándose. Una raíz bien desarrollada en las primeras semanas cambia completamente el destino de todo el ciclo productivo. Otro factor que pocas veces se menciona es el pH que genera el MAP alrededor del gránulo cuando se disuelve en el suelo. La reacción es ligeramente ácida, lo que mejora la disponibilidad del fósforo en suelos calcáreos, que son exactamente el tipo de suelos que predominan en gran parte del centro y norte de México. En esos suelos, el fósforo tiene la mala costumbre de reaccionar con el calcio y volverse insoluble, inaccesible para la planta. El MAP contrarresta eso de forma local en el microentorno del gránulo. En términos de concentración, el MAP estándar viene en una formulación 11-52-0. 11 unidades de nitrógeno, 52 unidades de fósforo, 0 unidades de potasio. Por lo que es uno de los fertilizantes fosfatados más concentrados disponibles comercialmente. Lo que lo hace eficiente en logística. Menos volumen para transportar, menos producto para aplicar, menor costo por unidad de nutriente. Y aquí es donde entra la geopolítica que tanto me gusta. Porque no puedes hablar de MAP sin hablar de quién lo produce. El fósforo que se necesita para fabricarlo viene de la roca fosfórica. Y esa roca está distribuida de forma muy desigual en el planeta. Marruecos y el Sahara Occidental controlan el 70 o el 75% de las reservas mundiales conocidas. China es el otro gran productor. Entonces, cuando hay tensiones geopolíticas, cuando hay aranceles, cuando hay conflictos en estas regiones, el precio del MAP se mueve en los mercados internacionales antes de que cualquier agricultor se entere siquiera. Lo vivimos en 2021 y 2022, los precios de los fertilizantes fosfatados se duplicaron y en algunos casos hasta se triplicaron, afectando directamente los costos de producción de cereales, de hortalizas, de frutas en todo el mundo. No fue una sequía, no fue una plaga, fue un tema geopolítico que se convirtió en un tema de precio por tonelada. Entonces, como pudiste escuchar, el MAP que hoy aplicas en un campo de Sinaloa, de Jalisco, del Bajío, tiene un linaje directo que pasa por las fábricas de guerra de Alabama, por el laboratorio de Fritz Haber en Alemania y por la decisión de un Congreso estadounidense que no sabía qué hacer con sus fábricas de bombas una vez que ya no había guerra. Y para finalizar quiero dejarte con algunos datos curiosos. Haber ganó el Premio Nobel de Química en 1918 por su descubrimiento, el mismo año en que terminó la guerra que sus inventos, pues desafortunadamente ayudaron a sostener. La ceremonia de entrega del Premio Nobel fue muy polémica desde el principio. Varios científicos europeos protestaron, incluso su esposa Clara, también química, se suicidó 3 años antes, en parte pues por el uso de todas sus investigaciones científicas en armas, en este caso convertidas en armas de gas.
Harber murió en 1934, exiliado de la Alemania nazi por su origen judío, a pesar de haber servido a ese país con una lealtad que prácticamente le costó todo. La historia de los fertilizantes modernos no es limpia, nunca lo fue, hay que aclararlo. Otro dato, en este caso uno que podrías compartir en la comida con los colegas. Se estima que el proceso Haber-Bosch, del que deriva toda la cadena del MAP, es responsable de alimentar a casi la mitad de la población humana actual. Sin este proceso, la Tierra no podría sostener los niveles de productividad agrícola que hoy damos por sentados. La mitad de las proteínas en el cuerpo que cualquier persona en el planeta tenemos, en última instancia, provienen del nitrógeno fijado industrialmente. Y por último, las plantas de Muscle Shoals, ese origen de todo este relato que te acabo de comentar, eventualmente se convirtieron en parte de la Tennessee Valley Authority, una agencia federal que transformó esa región devastada por la pobreza, esa región en Estados Unidos, en un ejemplo de desarrollo rural, que lo sigue siendo hasta hoy en día. Y esta es simplemente una parte de la historia del MAP. Hasta aquí el tema de hoy, espero que te haya resultado interesante. Si eres un profesional o una profesional agrícola con amplio expertise técnico, pero sientes que necesitas mejorar tus habilidades humanas, entonces te invito a escuchar Agricultura Profesional, mi podcast sobre habilidades humanas para profesionales agrícolas. Porque el agro avanza cuando su gente también avanza. Hasta luego.